Bueno, ya es la una. Bueno, ¿qué tal? Gracias por sumarse en este horario y día especial del ciclo de finanzas y fiscalidad. Eh, Así, bueno, gracias de vuelta por sumarse. Esta vez contamos con Daniel Ribnik, abogado, especialista en impuestos, socio de Enterprising, donde el foco principal es precios de transferencia, y cofundador de la ONG Bitcoin Argentina. Y el tema a desarrollar hoy es este marco regulatorio o el incipiente marco regulatorio en materia de criptos en Argentina. Eh, Así que bueno, Daniel, te dejo el piso para que puedas exponer. Bueno, muchas gracias. Se me confirma que se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Una cosa, sí, perdón, importante que me lo salté yo. La idea es, todos los participantes tienen la posibilidad de preguntar, exponer, opinar, lo que sea. Si lo pueden hacer con micrófono a viva voz, por favor levanten la mano en ese caso, solo para una cuestión de organización y que no se superpongan las exposiciones y que no hablen, no saltear a nadie. Y si no, con total tranquilidad, plantéenlo en el chat por escrito, que yo le hago llegar el comentario o la consulta a Daniel. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a la Universidad SEMA también por la invitación a compartir este espacio en el que, bueno, si bien yo puedo exponer, también me interesa mucho a medida que van apareciendo temas, cualquier cosa que quieran comentar, que quieran ejemplos, que quieran proponer ejemplos, que quieran bajadas a la realidad más concretas. Eh, Lo digo bajadas a la realidad más concretas porque tal vez, bueno, los temas me gusta plantearlos primero desde un plano más global o filosófico. Creo que es el abordaje, por lo menos que para mí es el correcto, cuando hablamos de regulación, ¿no? Eh, bueno, si tengo que citar dos trabajos en los cuales yo estoy basando esta exposición, son, bueno, un trabajo que es un filósofo que se llama Philippe Petit, eh, que bueno, es el que eh, acuña el concepto de libertad como no dominación. Y después, otro trabajo es el de Remo Entelman sobre teoría de los conflictos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la regulación de la criptoeconomía? Bueno, es que para poder llegar a la regulación de la criptoeconomía, primero tenemos que pensar un poco más globalmente, ¿no? Eh, eh, bueno, regular significa establecer a través de normas jurídicas conductas ilegales. O sea, decir, bueno, el, el determinado sujeto está obligado a realizar determinadas conductas y si no las realiza va a haber una sanción. Bueno, eso es básico del concepto de norma jurídica de Kelsen y eso es la regulación. Eh, entonces siempre eh, cuando por ejemplo aparecen proyectos en los cuales aparecen muchas definiciones de conceptos, se me ocurre en general en áreas en las que ni siquiera el legislador tiene claro qué es lo que quiere hacer, entonces se pone a definir como para entenderlo el legislador. Pero la verdad que
esas definiciones no aportan nada desde el punto de vista de lo que es la definición de la conducta antijurídica. Por ejemplo, en los últimos años han habido proyectos de regulación tanto del oficialismo como de la oposición, que, por ejemplo, definían qué es blockchain. Y bueno, y después a lo largo de todo el articulado, nunca hay ninguna conducta antijurídica que relacione con ese concepto de blockchain. ¿Para qué me definís algo si después no está relacionado con ninguna conducta antijurídica? Bueno, por eso pienso que es importante tener en claro esto, ¿no? De cuál es el objetivo de la regulación. Después otra cuestión es que no todas las conductas antisociales son antijurídicas. A mí me gustaría eh, que la gente me salude por la calle. Sin embargo, y me parece una conducta socialmente muy eh, eh, honorable, ¿no? Muy ponderable. El hecho de saludar, bueno, cuando entras a un lugar. Sin embargo, eso no implica que alguien por no saludar esté sometido a un tipo de sanción, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que poder darnos cuenta de que no todo lo que no nos gusta lo debemos transformar en una norma que lo transforme en antijurídico. De que el que no hace lo que a mí me gusta, entonces se transforma eso en una conducta antijurídica y por lo tanto sujeta a sanción. Esto es un concepto para mí súper importante porque está eh, muy relacionado con una confusión que suele haber entre lo que uno puede ya considerar eh, moral o- o ético y lo que es lo ilegal, ¿no? El concepto de legalidad. Y bueno, y ahí hay un ámbito de, de poder realmente separarse de lo que realmente uno quiere o desea a nivel personal de lo que tal vez pueda llegar a considerarse extendible a toda la sociedad, ¿no? Y imponer de esa forma gustos que no necesariamente son los gustos aceptados por todos. Eso no significa que todas las conductas antagónicas sean jurídicamente eh, reprochables. O sea, hay un montón de situaciones de la vida cotidiana en las cuales se producen situaciones de conductas antagónicas dentro de núcleos, eh, bueno, eh, reglas que se establecen, convenciones privadas, convenciones dentro de núcleos que son eh, privados que no necesariamente esas conductas eh, son ilegales. Por ejemplo, en una mesa familiar, esperar que una persona termine de hablar para empezar a hablar, o bueno, no ocuparle el lugar de la mesa a otra persona cuando se va. Bueno, un montón de conductas eh, que pueden generar conflictos, que eh, son jurídicamente permitidas, o sea, de acuerdo con el ordenamiento jurídico,
la multiplicidad de conductas que se puede generar, ¿no? Esto, si lo queremos llevar al mundo cripto, que es, bueno, obviamente el tema que interesa hoy, pensemos en una DAO. Una DAO es una organización autónoma descentralizada que se rige por un contrato inteligente en el que hay determinadas reglas que se deben seguir como para establecer el camino que va a seguir esa DAO. La primera DAO es la red Bitcoin, si bien, bueno, después empieza, a partir del momento que aparece la red Ethereum, se empieza a generar mecanismos más sofisticados para la gobernanza de estas organizaciones. Y, bueno, una frase que se utiliza mucho es que el código de la DAO, o sea, el código de programación del smart contract, es la ley. Es una frase que tiene mucho peso, ¿no? Y realmente muchos creen que es así. Hubo un famoso caso de la DAO, el proyecto de DAO, que hubo una persona, digamos, el proyecto de DAO era una organización que había un, una recaudación de fondos colectiva, crowdfunding, que iba a utilizar esos fondos que se recaudaban en Ethers, ¿no? Que es la moneda nativa de la red de Ethereum, para realizar determinados proyectos que iban a definirse por medio del mecanismo de decisión que establecía eh, el- la propia DAO, ¿no? Bueno, la cosa es que una persona encontró un mecanismo de poder transferir a una cuenta, una dirección personal, Ethereum, o sea, Ethers que habían entrado en el crowdfunding y llevárselos, y creo que habían sumado más de 60, el equivalente a más de 60 millones de dólares, lo que esta persona había logrado, eh, digamos, apropiarse. Y ahí está, ¿no? La cuestión de si esa apropiación, y esto es un tema que está actualmente en debate, de hecho, eh, es un tema central en este momento ¿Hay algún tema con la conexión, puede ser? Sí, ahí le avisé, se quedó Sí, hay congelado. problemas. lo que no implica que sea ilegal. Y la industria está muy separada con respecto a esto. No solamente la industria, todo el ecosistema, ¿no? Porque el ecosistema es mucho más amplio que la industria. ¿Qué hace el sistema jurídico en estos casos, ¿no? Una persona que aprovecha el código en su beneficio, saliendo de lo que sería, tal vez, bueno, el fin para lo cual esa DAO había sido lanzada o estructurada. Y hoy está muy dividido. Hay algunos que consideran que debe haber una policía, entre comillas, ¿no? En de esa DAO, y cualquier conducta que
sea penalizada, incluso penalizada, refiero penalmente, ¿no? Como si fuera un de, de, de tokens. Y por otro lado, está la otra postura que dice, bueno, dijimos que el código era la ley. Entonces, si el código es la ley, no hay una conducta reprochable en que una persona, sin alterar el código, aproveche en su propio beneficio todas las particularidades funcionales que ofrece ese código. Bueno, planteado este debate, me gustaría, si quiere alguno escucharlo, saber qué posición así, por lo menos en el plano teórico, tienen con respecto a esto. Si existe de alguna forma una obligación de resultados por parte de la DAO, o es una obligación de medios, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere, vos, Tomás, o cualquiera, expresar Ahí, alguna idea con respecto a esto. Daniel, perdona, ahí tuvimos dos cortes por lo menos yo tuve dos cortes de la conexión que por lo que escuchaba habían sido generales. Lo que vos comentabas entonces es esta idea de que una DAO se regula por su propio smart contract, por su propia regulación. Entonces eso hace, extrapolándolo a la regulación general. Entonces que en tanto haya un, llamémosle incumplimiento o algo que se aparta de lo que se hubiese querido quizás lograr mediante ese smart contract y en el funcionamiento de la DAO, a pesar de que es un apartamiento y que todos lo entiendan de esa forma, si el smart contract y la autorregulación de la DAO es la ley, en ese caso, justamente por estar permitido y no prohibido, la conducta en realidad está prohibida. Ese es el planteo central de lo que entendí, pero se me cortó, no sé si hay algo que me perdí en el medio, por eso, perdona, pero no. No, no, sí, es exactamente el punto de debate. Bueno, para el caso este famoso del proyecto de DAO, lo que resolvió el conjunto de desarrolladores principales de ese proyecto es retrotraer la blockchain al momento, al bloque previo al que se había producido esta filtración, como para que no haya una pérdida para los participantes de la DAO. Y otro grupo, lo podemos llamar el grupo Legacy, dijo no, el código es la ley, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de, de movimiento retroactivo y aceptamos todo lo que sea consecuencia del código. Y así se produjo una bifurcación o un fork en la red de Ethereum, que bueno, se la conoce como Ethereum Classic, ¿no? Ethereum Classic en realidad, ETC, es el proyecto original de Ethereum, sin ningún tipo de alteración. Y el Ethereum que todos conocemos es un proyecto que la blockchain eh, se alteró para atrás, justamente para no generar pérdidas en los que habían participado de este proyecto. Entonces, se plantea esta cuestión, ¿no? En las cuales tenemos que definir si estas conductas antagónicas son jurídicamente prohibidas o son jurídicamente permitidas, ¿no? De ley ferenda o de ley lata, ¿no? O sea, alguien puede decir, es un delito informático lo que hizo esta persona, porque utilizó sus conocimientos para, bueno, lo que se define como en cada jurisdicción como la conducta típica de
del delito de este tipo de delitos. Esto, bueno, esta cuestión de los smart contracts es conocida como epiqueya, ¿no? Justamente la epiqueya es algo que nosotros estamos 100% acostumbrados en el mundo jurídico. La epiqueya es el apartamiento del contrato de la ley. Por ejemplo, si nos paramos en el año 2002, el fallo de esfuerzo compartido para distribuir la, la, la cuestión de quién asumía la pérdida por la diferencia de cambio luego de la evaluación. Eso es un típico caso de etiqueta, porque se aparta de lo que era la ley de intangibilidad de los depósitos. Entonces, justamente los smart contracts, como no son posibles de ser manipulados ni modificados, porque son órdenes precisas que no admiten ambigüedad y que son inmutables, no admiten la etiqueta, porque el resultado es el resultado que ya está escrito y programado. Entonces, esto de poner una policía o un órgano superior que va a definir esto, en realidad se aparta o está dentro del espíritu o del objetivo, como quieran llamarlo, del smart contract. Eso es, digamos, de alguna manera, querer llevar a esta nueva economía que surge de los smart contracts y las DAOs y las tecnologías descentralizadas, querer volver a aplicar todos los mismos conceptos y principios que fueron desarrollándose en muchos casos de una manera perversa dentro del sistema legal. Y bueno, y eso hizo lo que hizo que se genere inseguridad jurídica, ¿no? Porque al final, bueno, vos haces un contrato y de repente, bueno, aparece un juez. Sobre esto escribí un capítulo de un libro que se llama Contratos sobre la blockchain, que salió en la obra FinTech, Aspectos Legales, de la Universidad de San Andrés. Bueno, al final la ley no importa, y lo que importa es la voluntad del juzgador al momento de decidir, ¿no? Es una práctica muy posmoderna, ¿no? Que, bueno, el posmodernismo, en el sentido legal, podría definirse como los contratos son como los corazones, están para romperse, ¿no? O sea, en el momento que uno contrata, por ahí tenía un determinado objetivo, esos objetivos van cambiando, las circunstancias van cambiando, y bueno, en el momento en que se genera una situación conflictiva, ahí vemos, a ver, cuál es la situación de cada parte, cuál es la situación general, y bueno, se reevalúa todo, bueno, lo que dice el contrato no importa. Entonces, los smart contracts tienen la posibilidad de volver a la seguridad jurídica, en el sentido de que no se puede modificar lo que está escrito. Entonces, bueno, se plantea este debate, al final es, si nos interesa generar una nueva dimensión jurídica en la que vamos a respetar la ley, dura lex sed lex, ¿no? O bueno, empezamos de vuelta. Igual hay una realidad, es que en un ambiente descentralizado, aun cuando se quiera modificar lo que las partes acordaron, no lo van a poder modificar. O sea, por eso, bueno,
estamos hablando a veces de escenarios que son poco prácticos, ¿no? Porque si está, por ejemplo, establecido que de la dirección de Bitcoin XX se van a enviar 2 Bitcoin a la dirección de Bitcoin Y el 31 de julio del 2025 o en determinado bloque. Eso es imposible de parar. Entonces, por más que después, en el momento en el que ese contrato inteligente se ejecuta, las partes cambian sus situaciones, cambia el contexto, ningún juez en la red Bitcoin podría detenerlo. Entonces, bueno, el código se impone por, por la propia ley de la red, por más que alguien quiera cambiarlo. Y ese es el verdadero valor que traen los contratos inteligentes, ¿no? Que son modificables, inmutables. Por más que quieras regularlos, vos no podés pararlos. Después sí podrá haber acciones personales contra las distintas personas que se puedan identificar. Pero el José, contrato inteligente en sí no lo puede frenar. perdona, Daniel. José Sí. tiene un comentario al respecto. O una pregunta. Hola, ¿qué tal? No, en realidad levanté la mano porque en su momento habías preguntado como qué opinábamos sobre la situación planteada, Sí. entonces para hacerlo dinámico, digo, aún a riesgo de decir una Mm, tontería voy a participar, así no te dejamos hablando solo. No, no, te aclaro, mm. no soy abogado, soy contador, aún así pensé lo siguiente sobre lo que comentabas. El derecho, digamos, no se nutre solamente de la ley, sí tiene otras fuentes también, ¿sí? Y digo, ¿cómo te juegan acá también los principios del derecho? Pienso en un hipotético juez que tenga que evaluar alguna situación. Digo, está el principio de buena fe, que viene, y hay otras teorías como la del enriquecimiento sin causa, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, si hubo alguna situación en la cual, aprovechando algún hueco X, una persona se enriquece a costa de otros, la opinión mía estaría más del lado del bando primero, que quería retrotraer la blockchain sea el estadio anterior, digamos, ¿no? Porque digo, si bien no hay ley, Mm. a ver, entiendo que a nivel cripto el derecho viene pasos atrás, siempre el derecho va muchos pasos atrás, ¿sí? El derecho me refiero a la ley, después, bueno, empiezan a haber antecedentes, y aunque las leyes no estén escritas, hay algunos criterios, ¿viste? O de jurisprudencia o lo que fuera, pero los principios del derecho como que están ahí, ¿viste? Y bueno, ese es comentario sobre cuál era mi opinión respecto a la situación planteada. Y después tengo una pregunta para hacer. No me ha tocado, digamos, bueno, Perdón, dado sé. antes Sí, de tu pregunta, sí. comento, bueno, esto, bueno, es parte de un debate que es actual, muy actual, ¿no? Sin duda, eh, todo lo que vos decís es 100% cartero, no hay ningún hueco en lo que vos decís. Lo que te respondería el, el que cree que el código es la ley es que vos tenés que poner todos los principios del derecho que vos querés que se apliquen, la- las codificaciones, las programaciones necesarias en el código para evitar el enriquecimiento ilícito dentro del código. Ok, No hay ok. algo por arriba del código. Y eso, de alguna manera, es regirse por, digamos, por el código mismo, ¿no? Eh, Sí, sí, una y, postura bien a y lo si Kelsen, vos, digamos. Bien a lo Kelsen, viste que Kelsen decía, el derecho es lo que está escrito, lo que no está ahí no. Bien a lo Kelsen, sí, digamos. Bien. No, y, y la segunda. y otra cosa, y lo que, bueno, sí, perdón, vamos a la pregunta.
Sí, no, a ver, esto bien específico forma parte de mi desconocimiento. Sé lo que es una DAO desde lo teórico, he hecho cursos y demás, pero nunca me he topado o he interactuado con una de ellas en la práctica. Entonces, consulto, al haber un conflicto, olvídate que sea justo o no, la opinión mía o no, lo que fuera. ¿Cuál es la jurisdicción aplicable, digamos? A ver, la DAO tiene que prever dentro de su código a dónde se someten, en qué jurisdicción se someten los diferendos que puedan haber. Digamos, es como los títulos públicos, dicen, esto se va a someter de acuerdo a ley Nueva York, del Estado de Nueva York, o ley de Argentina. O tiene que ver el domicilio, digamos, del afectado, teóricamente, o del que se sienta afectado. Bueno, la DAO puede tener mecanismos para resolución de conflictos. De hecho, hay una DAO que su objetivo es la resolución de conflictos, que es, eh, y por supuesto que la DAO puede tener eh, reglas codificadas para, para dirimir controversias. Incluso, bueno, poder, dentro de lo que es el... De hecho, la decisión que se tomó en el famoso proyecto de DAO fue una decisión tomada eh, que también está dentro de lo de las propias pautas del código, que el código eh, admite, como es código abierto, que sea bifurcado, que algunos sigan un determinado temperamento y otros otros. Esto es 100% factible. Lo que me parece que es rescatable de esto que es 100% factible es justamente esto que veníamos hablando al principio de que, bueno, como no me gusta, entonces lo convierto en ilegal. Y lo que yo quiero hacer es, en realidad, mirar un poquito más desde arriba esto y decir, bueno, a ver, son conductas antagónicas. Pero ¿por qué no nos permitimos pensar que ambas son jurídicamente aceptables o correctas? Y no enseguida tildar lo que no me gusta de ilegal. Que es, eh, bueno, eh, lo primero a veces que se le ocurre al legislador. Bueno, como no me gusta esto es ilegal. Para. Eh, ¿Por qué tiene que ser ilegal? Si yo puedo elegir si entro o no entro, y lo vemos, nada, todos los días. Es algo que yo, por ejemplo, realmente me siento invadido por este tipo de cuestiones, en las cuales me enfrento con situaciones en las cuales yo puedo elegir libremente, sin embargo, eh, estoy actuando dentro de un marco en el que no somos libres de elegir. Por ejemplo, cuando entramos en una página web que está regulada por el Reglamento de Protección de Datos de Europa, ¿no? El GDPR, nada, que nos aparecen un montón de ventanas, aceptás los cookies, no las aceptás, eh, querés determinar eh, cuáles cookies querés que, o sea, eh, y, y del otro lado, el administrador el dueño de, ese, de esa plataforma o de esa página web, a veces que es una simple página web, si no hace eso, está cometiendo una conducta antijurídica. Eh, Porque al legislador, de repente, eh, ah, no le gustó una determinada conducta y dijo, bueno, lo voy a imponer a todos. Pero tal vez ni el administrador de esa web, ni yo, entre pares, quisiéramos estar molestados por ese tipo de cuestiones y queremos poder interactuar sin todos estos protocolos formales que, aparte de ser molestos en la interacción,
agregan costos transaccionales, y por otro lado, como al final uno da consentimiento, ¿no? Porque al final si vos tenés la decisión de entrar a una página web, ya la tenías de antes, en general no vas a reparar a ver qué tipo de cookies o qué tipo de archivito te baja en tu computadora. Si vos querés entrar al Veo que algunos se mueven, sobre todo vos, José, así que no es mi conexión sola la que se congeló. Así que ahora ya le avisé por WhatsApp del tema. Se complicó y se cayó la conexión. Fue una complicación en serio. Bueno, mientras esperamos que vuelva, no tengo mucho para hacer. Esperamos, ¿no? No sé cómo estirarla, cómo la estiramos. Ahora. No, porque tenía la presentación y todo él, así que no hay. Ahí está. Estás muteado, Daniel, por las dudas. me ha ido, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Eh, bueno, lo que es que al margen de lo que va a establecer el código, hay en el derecho internacional privado, hay reglas que, sobre conflicto de leyes, sobre conflicto, y bueno, hay normas de protección en razón de la materia, en razón del objeto, en razón del domicilio, y bueno, para el caso concreto habrá que definir, igual que en una compraventa internacional de mercadería, cuál es la jurisdicción aplicable, pero eso va por afuera de, de lo que es el smart contract y aplica para lo que tenga que ver con las relaciones, entre las personas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo fui inducido, engañosamente a entrar en un smart contract, bueno, ahí hay una responsabilidad penal, que es una estafa, y también una responsabilidad civil. Por más que después el smart contract no sea posible de parar, ¿no? Hay una estafa y, bueno, está las normas del Código Penal que penalizan las estafas y ahora ahí te caer con todo el peso de la ley, ¿no? Obviamente. Bueno, continuando, esto de aplicar, eh, el gusto personal para definir qué es lo que es correcto o incorrecto, lleva a una inflación normativa, ¿no? Esa inflación normativa lo que hace es una ampliación del universo de conductas antijurídicas que usualmente llevan a considerar crímenes a, conductas en las cuales no hay una víctima. Por ejemplo, eh, lo- bueno, puedo repetir el caso de esto de, de la Ley de Protección de Datos, del Reglamento de Protección de Datos Personales de Europa, un sinnúmero de, de situaciones en las cuales, se configuran los llamados crímenes sin víctima. Por ejemplo, si yo le quiero vender ahora a Tomás $1000 y me quiere pagar en pesos, eso es una conducta, eh, ilegal, penada por el régimen penal cambiario, siempre el juicio de que ni él ni yo estaríamos en desacuerdo en esa transacción. Eh, Todo el régimen penal cambiario, eh, produce estas situaciones de conductas antijurídicas que no tienen víctimas. Que tiene la víctima de que yo le venda $1000
a Tomás, quién es la víctima. Y bueno, esta inflación normativa produce un efecto antisocial. Bueno, sobre esto podemos hablar horas, ¿no? De cuál es el efecto antisocial. Al final, como hay tantas conductas antijurídicas que son reguladas, las importantes, como por ejemplo, bueno, el que roba tendrá X años de prisión, termina entrando dentro de ese conjunto de normas y al final es lo mismo robar que vender dólares entre pares sin víctima. Y porque a alguien se le ocurrió que eso no le gustaba, le da a la misma entidad, por supuesto con una pena distinta, me refiero a la misma entidad de incluirlo dentro de las conductas antijurídicas, la misma entidad que situaciones que son completamente aceptadas por toda la sociedad, o por casi por la mayoría, son una moral universal, ¿no? Que es, bueno, matar, robar, apropiarse ilegítimamente de la propiedad de otra persona, termina siendo, de hecho, bueno, eh, no tengo datos, pero las cárceles están pobladas de personas que han cometido crímenes sin víctimas. El, el caso, por ejemplo, no voy a entrar ahora a debatir, ¿no? De la venta de sustancias consideradas prohibidas, es el caso típico, ¿no? Entre dos adultos que tienen plena capacidad para contratar, eh, estando ambas en sus cabales, sin haber ningún tipo de error o vicio en la voluntad. Una le quiere comprar un producto a otra persona, la otra se lo quiere vender, ambas están de acuerdo, y eso es considerado un delito, que es el delito de tráfico de estupefacientes. Y bueno, las cárceles están llenas de personas, incluso bueno, el consumo, ¿no? También. Esto no significa que a mí no me guste. O sea, yo diga que me gusta la personal de lo que es la vida de la gente y los gustos de la gente. Entonces, el efecto antisocial, si lo llevamos al mundo cripto, es que si nos ponemos a definir conductas antijurídicas de manera amplia, a partir de los gustos personales, eh, lo que termina ocurriendo es que se frena la innovación, porque antes de hacer algo, tengo que eh, ver si, por ejemplo, si alguien va a programar una stablecoin, de acuerdo con las propuestas del Financial Stability Board, por ejemplo, debería, antes de lanzarlo, de hacer público ese software, debería someterlo a la autorización del órgano regulatorio. Bueno, recordarán el ejemplo de Libra, ese proyecto que quedó trunco de una eh, moneda que iba a ser lanzada por Facebook, ahora Meta, que, bueno, sin haber una regulación que lo prohíba, Meta, por una cuestión prudencial, no sé, habrá eh, un- estudios que le han recomendado antes de lanzarla, someterla al escrutinio no solamente de los órganos regulatorios, sino fíjense, el Congreso. El Congreso de Estados Unidos, digamos, estuvo, sin haber una norma que lo prohíba, involucrado en el proceso de lanzamiento de esta moneda que iba a lanzar Facebook, sin haber ninguna norma que lo prohíba. Entonces, el proyecto quedó trunco, no se hizo, ni siquiera porque había en este caso una norma que se estaba violando.
sino por las dudas, por si esto llegaba a bueno, ser contrario a vaya a saber qué, ¿no? Pero bueno, frena la innovación y diluye la importancia de las normas que verdaderamente son las que tienen los valores que son aceptados dentro de la sociedad como conductas antijurídicas. ¿Cuántas personas, si yo ahora hago un plebiscito, cuántas personas podrían decir que yo le venda $1000 a Tomás entre partes? ¿Quién podría decir que es víctima de eso? Bueno, y así el efecto antisocial es realmente muy dañino de esta inflación normativa que produce generar conductas antijurídicas de hechos que son por ahí valiosos para algunos, pero que no tienen víctimas. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo. Yo puedo continuar o, bueno, vos me dirás, Tomás. Estamos bien, no hay en sí una limitación, así que esto es desarrollar los temas como te sientas cómodo, no hay problema. Bueno, no, nada, bueno, en este, ahora, bueno, un poco, esto que fui comentando se basa un poco en la teoría del conflicto de Raymond Intelman, y ahora entro un poco más en lo que es el concepto de libertad como dominación de Philippe Petit, en el que, bueno, vamos a identificar algunos eh, red flags, ¿no? En términos regulatorios, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, voy a hacer una operación o una transacción o voy a hablar con alguien, voy a interactuar con alguien y antes de hacerlo tengo que pensar si estoy o no eh, violando alguna norma, ¿no? Si esa conducta, por ejemplo, si yo le digo algo a alguien, podría llegar a ser considerado que estoy dando una conducta, una norma jurídica. Entonces, ahí, para poder darnos cuenta y estamos frente a algo que podría ya ser regulable o no regulable en función de lo que estamos llevando hasta ahora, tenemos que pensar que si estamos en una situación en la cual la no interferencia en esa conducta es por voluntad de un tercero, ¿sí? Por ejemplo, yo le envío dinero a alguien por transferencia bancaria y estoy sometido a que el banco lo autorice, estoy sometido a que el banco le informe a la UIF de esa operación, a que el banco me retenga impuesto al débito, y si no lo hace, todo eso, no lo hace, no porque no puede hacerlo, sino que no lo hace eh, teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces ahí, en realidad, si bien, aunque no lo haga, eh, no sigue siendo un ámbito y hay un red flag, porque aunque no lo haga, ya el hecho de que podría hacerlo constituye sin duda una pérdida de la libertad de interactuar entre pares.
que, por ejemplo, en la red Bitcoin no existen. Red Bitcoin se puede enviar, hacer una transacción con quien quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de interferencia, no porque la interferencia no la quieran hacer, sino porque no la pueden hacer. Nadie puede detener, aunque quiera, una transacción en la red Bitcoin. Un smart contract no se puede detener. Entonces ahí vemos la diferencia entre un entorno centralizado y un entorno descentralizado, en el que la ausencia de interferencia no es el indicador, digamos, el indicador clave, digamos, sino que la ausencia de control. ¿No? Es que no hay interferencia no porque no quiere, sino porque no puede. Entonces yo puedo interactuar libremente con Tomás sin que haya ningún tipo de control fuera de, de lo que Tomás y yo decidamos. Esa ausencia de, de control, bueno, no solamente tiene que ser real, sino que, por supuesto, tiene que ser percibida. Y bueno, y para completarlo, tener una ausencia de que otros no tienen el control sobre uno. O sea, directamente. Bueno, esto, un poco por ahora, se los dejo el material. Voy a pasar a lo que fue, bueno, lo que es bajando un poquito algo más concreto dentro del mundo regulatorio, eh, bueno, que enfrenta, bueno, la sociedad argentina y muchas sociedades hoy por hoy, ¿no? Se nos vende o se nos eh, quiere instalar la idea que, bueno, como ahora va a haber una evaluación del GAFI para ver si la Argentina cumple o no con las recomendaciones de GAFI. eh, por lo tanto, si no cumple, eso también tendría consecuencias. Entonces, bueno, hay un discurso mainstream de que, bueno, si no cumplimos con el GAFI, es el fin del mundo, ¿no? De la vida. Eh, entonces, bueno, con un proyecto que ya tiene media sanción en diputados, se plantea esta cuestión de que principalmente el proyecto tiene que ser aprobado en el Senado ahora, porque si no nos caemos del GAFI. Caernos del GAFI es caerse del mundo, ¿no? Entonces, nos dicen, bueno, si no hacemos nada, nos caemos del GAFI. La realidad, bueno, la recomendación del GAFI es implementar una condición de sujeto obligado para los que son los proveedores de servicios de activos virtuales, ya que tendrían que cumplir con ciertas normas vinculadas al conocimiento del cliente, compliance, etcétera, etcétera. Y bueno, si eso no se cumple, estamos incumpliendo con el GAFI. La realidad es que si vemos lo que está pasando en el mundo cripto, es que el GAFI, por el momento, la última revisión que hubo, ha identificado un atraso general en el mundo de la implementación de, bueno, la Travel Rule, ¿no? Pues esta regla similar a lo que es en las operaciones de transferencia bancaria, que esté identificado el originante de una transferencia, y eso lo quieren GAFI llevar al mundo cripto. La realidad es que esto está en pleno desarrollo y que
prácticamente la Travel Rule no está siendo aplicada en ningún país. eh, y está todo muy lento. Entonces, cuando nos quieren vender de que si no incluyen a los proveedores de servicios activos virtuales como sujetos obligados, en realidad no sería una situación tan grave, porque eh, es, hay un atraso global sobre esta cuestión, ¿no? Y aún en el caso de que se incluya, que por otro lado, la realidad es que la mayor parte de los que son brokers o exchanges, eh, digamos, que manejan cierto volumen en el mercado argentino, están muy observados porque como operan con cuentas bancarias, como los bancos son sujetos obligados, y está la resolución 300 de la UIF, que obliga a hacer un seguimiento reforzado de norma de conocimiento del cliente vinculado con operaciones cripto, operaciones con monedas virtuales, entonces no les queda otra a los exchanges locales de, bueno, si quieren mantener una relación bancaria, de sujetarse a lo que los bancos les impongan, que de hecho no son muchos bancos argentinos los que habilitan la posibilidad de tener cuentas por parte de exchange, ¿no? Bueno, un poco como para hablar de este proyecto. El proyecto no solamente impone la obligación de los proveedores de servicios activos virtuales de registrarse como sujetos obligados, sino que crea además un registro que la autoridad de aplicación sería la Comisión Nacional de Valores. Que bueno, esto sí, si bien el AFI lo contempla como una posibilidad, de ninguna manera, si no existiera, es que esta licencia implicaría quedarse fuera o estar en alguna lista gris o lista negra de AFI. O sea que en realidad, de vuelta, entramos en la inflación normativa, ¿no? Y bueno, y en todos los efectos que antes habíamos visto, ¿no? Un efecto muy concreto, hay gente que hoy en día facilita el intercambio, no me refiero a exchanges grandes, ya están establecidos, ya tienen una cartera de clientes, digamos, una participación significativa del mercado. No me refiero a operadores pequeños. Imagínense que se tenga que registrar en la UIF, que se tenga que registrar en la CNB. O sea, toda esta gente va a estar excluida de lo que es la posibilidad de operar en el mercado cripto formalmente, y o bien la dejan fuera del sistema, gente innovadora, gente que por ahí obtenía un ingreso extra, pequeños, eh, desarrolladores o pequeñas eh, brokers, los hacen caer del sistema o pasar directamente a operar en la criptomoneda. O sea, es un ejemplo de el efecto antisocial que genera esta inflación normativa que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, nada, esto muy resumido, obviamente esto da como para una charla mucho más extensa. Me gustaría, bueno, ya hace una hora que arrancamos, me lo has dicho lo más 45 minutos, me gustaría, obviamente, escucharlos, interactuar y bueno, les ha abierto a cualquier pregunta. Una pregunta técnica, pero porque yo le perdí el rastro. Igual todavía falta para que cierre el año parlamentario, pero medio que está parado el proyecto, que parecía que venía con un envión enorme y ahora pareciera que se frenó y
si no se aprueba este año, pierde estado parlamentario, que eso, la verdad que le perdí el seguimiento. Estoy preguntando desde la completa ignorancia eso. Mirá, yo creo que si, digamos, como abogado tendría que saberlo, respondértelo, pero bueno, Somos como dos. justamente, ¿no? Esta inflación normativa lo que hace es que al final perdamos de vista estas cuestiones, y no, digamos, no es que le esté echando la culpa a la inflación normativa, ¿no? Pero ahí les pido que me ayuden, digamos, si ya fue aprobado por diputados, ¿pierde estado parlamentario? Creo que no, que lo mantiene. O sea, creo que pierde estado parlamentario si el proyecto no fue tratado. Pero si Claro, fue aprobado por Cámara de Diputados, ya no puede perder estado parlamentario. Corríjanme, ¿no? Si me equivoco. no, está bien. Eh, Suena razonable, suena. Me había olvidado que yo tenía media aprobación, es verdad. sí. Eh, pero bueno, eh, mirá, hay un montón de situaciones con las que convivimos diariamente, en las que hay una gran hipocresía, ¿no? Ya no estamos hablando de, bueno, de que el código es la ley, que la constitución es la ley. Y bueno, esto compartimos cátedra de impuesto a las ganancias con vos, Tomás. El impuesto a las ganancias cumple 91 años de año, y en la constitución hay un límite temporal, de que el gobierno nacional no puede imponer un impuesto directo eh, por tiempo indeterminado, ¿no? 91 años parece ya que es un plazo lo suficientemente largo para decir, bueno, loco, acá se excedió un poco el límite temporal, ¿no? Además que es un límite temporal calificado, porque este límite temporal está sujeto a eh, bienestar del Estado, seguridad y defensa nacional, o sea, cuestiones muy específicas que deberían estar muy justificadas como para... eh, y bueno, y lo hablas con cualquier tributarista, fuera de cámara, digamos, ¿no? Todos te dicen que sí, pero como a todos les gusta, a la mayoría de los tributaristas les gusta que haya un impuesto a la ganancia progresivo, ¿no? Con esto de la distribución del ingreso. Y además que, como son asesores y consultores, quieren que haya un impuesto a la ganancia porque viven de eso. No, el impuesto a la ganancia no va de comer a los tributaristas, precio de transferencia, ¿no? Todos miran por otro lado, ¿no? Y eso es la epiqueya. La epiqueya es nos apartamos de la norma y al final, ¿para qué está la norma? Bueno, con un colega reconocido tributarista, digo, ¿y para qué estáis siguiendo la Constitución? Le pregunté el otro día en un diálogo por Twitter, ¿no? Y si no cumplimos ni la Constitución, que es el pacto básico de convivencia de la nación, como todo lo demás, pues bueno, por eso creo que hay que revalorizar la posibilidad de que este nuevo ecosistema nos vuelva, nos devuelva, ¿no? la posibilidad de que haya una seguridad jurídica, de que los contratos, de que las leyes se cumplan. Y bueno, y haga lo que haga el gobierno, esto va a ser así, no se puede frenar. Obviamente lo podemos aceptar, ¿sí? O lo podemos combatir. Si lo vamos a combatir, vamos a estar perdiendo energías, esfuerzo, vamos a estar metiendo a gente que son inocentes dentro de eh, el- conductas culpables de conductas antijurídicas que no tienen víctimas. eh, y bueno, vamos a terminar, bueno, metiendo perejiles o no tan perejiles en cárceles eh, por, bueno, por querer ir en contra de las relaciones de interacción entre pares. Bueno, ¿Alguna ¿alguna otra pregunta? alguna consulta, algún comentario para hacer? Sí, veo, Daniel, lo que decís es un problema a nivel mundo. De hecho, está el libro Outsiders, Becker, creo que Howard ¿El qué? Becker. Perdón. El libro Outsiders, creo que el apellido es Becker, pero no me acuerdo si el nombre es Howard Becker. El tipo escribe de Estados Unidos, un sociólogo, y también habla de esa idea de la criminalización del antisocial. Antisocial entendido además Sí, como
no se adecua a la norma social, no que actúa en contra de la sociedad, sino que de repente un innovador es un antisocial y por tanto hay que criminalizarlo. Así que bueno, no, interesante el planteo. Lástima que fue aprobada por Cámara. Totalmente. Yo pensé que se caía este año, no me acordaba. Cuando lo escuché el tema dije, se cae. No, se cae. Eh, bueno, nada, de vuelta. Sí. Otra vez la apertura para comentarios o preguntas. Daniel, obviamente, también para vos si hay algo que quieras agregar. Y bueno, y si no, muchas No, gracias me interesa siempre, bueno, partir, digamos, de una idea más general para, bueno, ver dónde, digamos, si no empezamos a hablar ya de las cuestiones chiquitas, olvidándonos, o sea, estamos hablando de la norma específica sin entender dónde se enmarca esa norma, qué es lo que está produciendo, ¿no? Sí, Sí, no, tal cual lo que yo. Después pasame el dato del libro porque no lo conocí. vale. Bueno, nada, eso entonces, Daniel. Gracias por el tiempo, gracias a los demás No, por... gracias a vos, un placer. Y bueno, nos estamos viendo ahora prontamente, Daniel. Gracias y bueno, y gracias a todos los demás, que aparte ahora sí ya empezaron a oír rápidamente. Bueno, Bueno, nada, estamos hablando, Daniel. Gracias. saludos, gracias. Chau, chau.